Hola a todos, les habla el ingeniero Fede Núñez y mi hijo Ezequiel Núñez. Atrás en el fondo tenemos el corredor biológico, que hablaremos un poco de él en el mismo. Merece un capítulo aparte, pero ya vendrá un tiempo de hablar de ese video. Parte 2 de control de caracoles, de manera integral, total, con mayor cantidad de medidas. Arriba tienen la primera parte con control de caracoles usando cenizas, pero eso es una medida parcial. Tiene que ser un conjunto de medidas para el control de caracoles y babosas, como lo haremos a continuación. Entonces espero que lo disfruten ese video, la producción, el video, los 6 factores para controlar de forma más completa los caracoles y babosas en nuestro predio. Bueno, uno de los grandes componentes del control agroecológico de las plagas es contar con un corredor biológico, que en otro video ya hablaremos más en específico, pero es una zona restringida de la huerta donde dejamos que las plantas crezcan, digamos que en una suerte de libre albedrío, pero una zona acotada, limitada, donde se pueden alojar enemigos naturales de caracoles y de babosas, como sapos, ranas, aves. Acá tienen un níspero, por ejemplo, un laurel. Acá hay muchas aves que son depredadores de caracoles y hacen un control efectivo de estos animales. También hay sapos que hacen ese control. En otros países se reportan que en esos corredores biológicos hay erizos que son formidables depredadores de estas plagas. Tener en cuenta que además en estos corredores biológicos se albergan enemigos naturales de plagas de insectos como pueden ser orugas, de mariposas, enemigos naturales de la vaquita, de chinches, de bicho moro y tantos otros, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de mariquitas, de crisopas, sílfidos. Entonces, contar con un corredor biológico restringido en nuestra huerta se hace fundamental para el control agroecológico de estas plagas. Esto es uno de los componentes a combinar con otros para un control efectivo. Siempre hablamos de la suma de diferentes medidas para este control. Bueno, todo está bien con tener plantas espontáneas que crecen libremente, pero vean acá, si yo dejo que esas plantas espontáneas crezcan, aparezcan, lo que va a resultar es que tendré lugares con excesiva cantidad de caracoles. Esta vegetación descontrolada, ¿sí?, hace que se desarrollen de medida desmedida, perdón un poco si suena redundante, la cantidad de caracoles. Esto no puede pasar. Por ejemplo, en mi caso particular, necesito todo este conjunto de plantas, sacarlo, porque me va a obrar de manera muy negativa con lo que es el desarrollo de caracoles. Todo esto tengo que erradicarlo y mantenerlo a raya y restringirme al corredor biológico, porque por más que puedan aparecer enemigos naturales de las plantas espontáneas, la chira, por ejemplo, o el potus, son plantas que favorecen el desarrollo. Tengo que estar alerta que donde en el corredor biológico eventual aparezcan plantas que favorecen el desarrollo de muchos caracoles, por la alta humedad que contienen, las debo eliminar. Estas achiras serán todas eliminadas a los efectos de evitar justamente ese problema de que críen caracoles y se haga difícil de poder contener a la plaga, caracoles y babosas. En otro orden, tenemos acá un banano que tendré que estar muy atento a que no se desarrollen los caracoles y babosas. Lo mantengo porque es bueno para mi huerta, con mi enfoque agroecológico, pero se hace necesario que controle a estos animales. Lo harán. Casualmente este banano está cerca del corredor biológico y hay plagas estas plagas son controladas por sapos y ranas y las propias aves.
Eventualmente puedo hacer un cerco de cenizas como para que las plagas no se propaguen en el resto de la huerta, más alguna otra medida más que comentaremos en un video posterior. Otra de las cosas que favorece los caracoles como plaga es que debajo de piedras o maderas, como mi hijo recién acaba de encontrar, estos caracoles, es otra especie, acá se refugian. Entonces estas cosas debemos impedirlas, que se den justamente los caracoles en lugares como las plantas que albergan también debajo de las piedras ciertas especies como esta. A tener cuidado con este aspecto, que es donde se refugian cuando el ambiente se torna, digamos que, un tanto seco. Luego, otro componente muy importante de la agroecología para el control de caracoles y babosas, este es nuestro limonero, que hemos aplicado la vez pasada, cenizas de madera para el control de estas plagas, es contar con menta. La menta es una planta repelente de caracoles. La recomiendo, se multiplica fácilmente y circundando algún árbol frutal, como en este caso dije limonero, o en torno a canteros, hace un control muy efectivo repeliendo a las caracoles. La menta que tenemos acá, que se desarrolla profusamente si no la controlamos, pero se hace eso, un control, repele de manera muy eficiente a esta plaga y protege a los cultivos. ¿Sí? Otra medida más de control de un conjunto para mantener a raya a estas plagas. En otro orden, en lo que hace el control integrado en la agroecología de caracoles y plagas, se hace fundamental, ahora cultivo de primavera-verano, el mulch. El mulch es para mantener el agua en el suelo. Una cubierta de pasto que no debe ser muy gruesa. La estamos acomodando acá. Y la idea es que el mulch mantenga a raya malezas, pero por sobre todo que impida la fuga de agua y que las plantas no sufran la sequía. Que lo que se riegue, el agua de río que se emplee con eficiencia. Es fundamental. Eso ayuda a mantener más la humedad en el suelo y las plantas estén más urgentes, que no sufran la falta de agua. Pero eso sí, no pueden quedar cercanas, muy próximo ese mulch a la planta, porque esa humedad atrae a caracoles y babosas que van a acabar atacando a mi planta de interés. En este caso un morrón recién trasplantado o pimiento, ¿no? Entonces debe ser bastante fina la cobertura de pasto, ¿sí? Y alejada de la planta. Eso se hace, pero fundamental, de orden. La humedad es lo que hace que el ambiente propicie que aparezcan estas plagas en la noche, mañana o después de una lluvia y hagan verdaderos destrozos. En lo que hace referencia al riego, el riego no debe ser excesivo, debe ser muy cuidado, medido, lo que la planta necesita. El riego mejor es el riego por goteo. En este caso acá no vamos a mostrarlo porque mucha gente no cuenta con él, no puede contar con él, y vamos a aplicar el riego estándar, común, con una botella nomás, pero vean que el riego lo hago en el mulch, como dijimos, en las cercanías de la planta. Mojamos el mulch, la humedad se mantendrá ahí, las raíces tenderán ahí, pero vean que no mojo la planta. Mojar la planta en la base como yo hago ahora, así, no lo hagan. No lo hagan, y menos mojar la hoja, menos eso, no lo hagan. No importa que yo haga esto ahora porque estoy en la mañana y esto va a posibilitar que el sol seque,
Si yo mojo en la base de la planta y además mojo las hojas, estaré atrayendo a la plaga de los caracoles. Entonces, en riego, no mojar en la base de la planta, fundamental, y menos mojar las hojas, en este caso de pimiento o morrón. No se debe hacer. Es, pero fundamental de orden, controlar el riego, no generar un ambiente de exceso de humedad. Mulch delgado, con la cantidad justa de agua, alejado de la planta, humedad, pero no en exceso como para que me traiga esos caracoles. Otro aspecto a considerar del riego, ¿no? Para no favorecer el ataque de caracoles y babosas, y otras plagas también, y también para evitar favorecer enfermedades. Además de no mojar la base de la planta y a las hojas, el riego mejor es el riego por la mañana. La planta va a aprovechar el agua durante el día, muy poco en la noche, ¿verdad? Y no someto la planta, como yo riego, mucha gente riega de noche y hasta moja las hojas. No, no es lo mejor, es lo menos recomendable. Eso va a traer a los caracoles y a las babosas y voy a tener un gran problema. Y no solamente caracoles y babosas. En otro video posteriormente mostraremos cómo el bicho humedad se puede convertir en un gran problema por mojar justamente en la noche. Y aparecen además enfermedades a hongos, y así otro montón más de problemas. Entonces, el riego, el mejor riego es en la mañana. Y si no es posible en la mañana, pasado un poco la media tarde, cosa de que cuando se llegue a la noche, la zona circundante de la planta no tenga exceso de humedad que posibilite el ataque de caracoles. Como conclusiones, podemos establecer que para el control efectivo, desde el punto de vista agroecológico, de manera amigable con el ambiente, para producir alimentos, lo mejor es, contra caracoles y babosas, tener un ambiente limpio, que no haya malezas espontáneas como estas acá. Se hace fundamental eso, ¿sí? Limpiar todo eso, piedras, muchas piedras que puedan justamente albergar esos caracoles. El corredor biológico, que va a tener, como nombramos hoy, los enemigos naturales como sapos, ranas, aves, en otros países del hemisferio norte como por ejemplo erizos, ¿sí? El riego, que debe ser en la mañana o pasada media tarde para no tener un ambiente demasiado húmedo. Controlar el mulch, que no sea que no favorezca la humedad, y cuidar mucho el riego. El riego, la cantidad justa, regar en la base, no mojar la hoja para que no se favorezca la aparición de estas plagas durante la noche. Si el video ha sido de su agrado, se agradece que lo compartan para otras personas, que sea útil. Se agradece el like para favorecer este proyecto, para seguir adelante, la suscripción para que estén notificados respecto a nuevos videos que puedan aparecer. Dejen sus preguntas por dudas que tengan respecto al control de caracoles, y resaltar entonces que los caracoles y babosas se controlan con un conjunto de medidas. Está bien aplicar cenizas de madera o otra cosa más que podemos ver más adelante, pero es un conjunto de medidas que deben aplicarse, como las mencionadas, para el control efectivo de caracoles y babosas. Muchas gracias, ingeniero Javier Núñez.